Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Escorpio. Como siempre, con el trabajo, lo que más nos tensaremos es en el tema sentimental. Por cierto que hoy en el tema sentimental trabajaremos también con la bola de cristal. Bien, Escorpio, vamos a ir comenzando con los Escorpio que sí estáis trabajando. Vamos a ver. Escorpio, que sí estáis trabajando, puedes sentirte un poquito entre la espada y la pared. Estás confuso en algo que estás realizando dentro del trabajo, ¿no? Yo te digo, Escorpio, no es momento de cambios. No te precipites. Porque todas estas dudas y todo este sentimiento que tú estás teniendo, Escorpio, que te sientes un poquito como acorralado o acorralada, es un sentimiento que está en tu mente, nada más. ¿Ves? Yo te diría que no te precipites, Escorpio, que las cosas van a cambiar. Muchos de vosotros, Escorpios, ¿cierto? Que vais a tener la oportunidad de cambio, pero a lo mejor ese cambio no es el que tú necesitas. Y esto es lo que tú te tienes que plantear, porque claro, ese cambio que yo veo tiene mucho que ver con lugares del pasado. Y en ese lugar del pasado yo no veo que tú te hayas sentido, Escorpio, totalmente cómodo en el trabajo cómoda, ¿bien? Ya me contaréis. Decisión siempre vuestra es, ¿eh, Escorpio? Los Escorpio que no estáis trabajando, vas a tener noticias de un lugar donde tú ya has estado, Escorpio, pero tú estás esperando otra cosa, evidentemente, porque en este lugar que tú ya has estado, sabes que te van a llamar para X tiempo, normal. Entonces yo te diría que lo cogieras porque aquí dicen las cartas que todavía va a tardar un poco lo que tú estás esperando. O sea, que te da tiempo perfectamente a coger esto para X tiempo, que sabes que es para X tiempo. Te da tiempo a realizar este trabajo y esperar que te llegue lo que tú tanto estás esperando. ¿Bien? Escorpio, que tenéis un negocio. Vamos hoy. Habéis hecho cambios en tu negocio, pero esos cambios que hicisteis hace 2, 3 meses no son los cambios que estén trayendo lo que tú esperabas, ¿vale? Vamos a decirlo así. No están fluyendo como tú esperabas. Siempre tienes la opción de volver a como estabas, Scorpio. Así te dicen las cartas. Pero sí es cierto que hay algo que tú estás viendo, pero que no quieres verlo del todo, y es que esto no va a dar más de sí. Este cambio ha dado de sí lo que tenía que dar. Y no ha dado el fruto que tú esperabas. Entonces, no va a dar más de ahí. Así que si estáis esperando algo más, Scorpio, yo te diría, Scorpio, espérate. O sea, no espérate, sino toma decisiones, pero decisiones, digamos, a trabajar más o menos como tú estabas antes. ¿Vale? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Scorpio, con tu economía, Scorpio. Y tu economía, aquí vamos a ver. Ah, que por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, Scorpio, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana, ya sabéis que publico en las redes sociales a los ganadores de esta oportunidad. Scorpio, respecto a tu economía, que dicen las cartas que todo lo que estoy esperando, un dinero relacionado con el exterior, llega ese dinero. Todos los Escorpio que vayáis a hacer cambios importantes respecto a vuestra economía, yo os diría, si ese cambio que tú vas a hacer para incrementar tu economía tiene que ver con una persona de otro lugar, una persona de fuera, un hombre de fuera, te digo, piénsatelo bien. Piénsatelo muy bien ese cambio, porque aquí sí podrías tener una pérdida importante. Escorpio, así que aquí mucho cuidado. Dinero que tiene que llegar, Escorpio, que tiene que ver con un dinero ya del pasado, que tiene que ver con algo de fuera, sí, ese dinero sí llega, pero todos los que cojáis un dinero, los que tengáis un dinero, quiero aumentar mi economía con este dinero. Y ahí aquí en medio hay otra persona, y yo te digo, Escorpio, que no te arriesgues. Ya me contaréis.
Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteritos, os veo muy inestables, Escorpio. Muy, muy, muy inestables, mucha inestabilidad. De hecho, las personas que se acerquen ahora, en este tiempo, son personas inestables. Y lo dicen las cartas, hay personas que llevan otros intereses, personas que mienten, personas que buscan más bien otro tipo, vamos a decirlo así, de estabilidad. ¿Eh? Vamos a ver el por qué está pasando esto. Yo de antemano te digo, Escorpio, mucho cuidado con una persona en concreto que se podría acercar a tu vida, que lleva unos intereses muy diferentes a los tuyos. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteritos. ¿Quieres ser feliz, Escorpio? ¿Quieres ser feliz? Pues si tú quieres ser feliz, te tienes que vamos a decir, tienes que dar un paso importante en tu vida, ¿eh? Y aceptar que a lo mejor no estás en el lugar adecuado para tu felicidad. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Todo lo que tenga que ver con el pasado son los que terminamos, Escorpio. Todo lo que tú hayas vivido con el pasado es mentira, todo. Es todo una mentira, Escorpio. Dice, olvídate de esto. Todo lo que tenga que ver con el pasado, todo lo que haya sido un triángulo amoroso en tu vida, aquí es más carta. Esa página, en ese campo. Escorpio solteros. Comunicaciones con una persona que puede ser que sea un poquito... Pienso que es un poco más joven que tú, Escorpio. Y estas comunicaciones traerán muchas ilusiones a tu vida. Pero date cuenta, Escorpio, que esta persona cuando tú la conoces o lo conoces, se está como dando algún tipo de oportunidad con una persona del pasado. Entonces esto sí, en un principio digamos que puede ser, no puede ser, no, que es una relación oculta en toda regla, Scorpio. Pero también dicen las cartas, han dicho las cartas, que sería una persona importante en tu vida y la cual, y con la cual posiblemente tengas algún tipo de vínculo importante a lo largo de tu vida. Una persona muy, de vista muy delicada, de, de apariencia, de apariencia. Piensa mucho en los vehículos. Esta persona o anda mucho en moto o algo de eso, ¿eh? Veo a alguien que anda como que anda mucho en moto. Pelo moreno, ¿eh? El número 7 se me simboliza muchísimo con esa persona, ¿eh? Scorpio. Quiero que lo tengáis en cuenta. Y lleva como un tatuaje de dos rostros, pero los dos rostros juntos así, lleva un tatuaje de dos rostros. Esto cada uno, yo voy dando detalles, luego cada uno cuando conozcáis a la persona iréis identificando este tipo de cosas. A ver, que no lo que diga yo tiene que ser exacto así como tal, pero
Yo estoy dando todos los detalles que veo para que los tengáis en cuenta y sepáis, identifiquéis a esta persona. Es una persona que está en tu destino. Es una persona que está en su destino. Eso yo quiero que lo tengas muy claro, Escorpio. También estoy viendo mucho aquí, Escorpio, como aquí dicen las cartas que todo lo que tú estés atrayendo a día de hoy, no esta persona nueva que están viendo aquí, sino a día de hoy, a tu vida, dice Escorpio, date cuenta que lo que estás atrayendo es lo que tú reflejas realmente. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Donde tú estás buscando, donde tú te mueves en tu entorno, no busques ahí, que ahí solo estarán personas que no avanzan. Personas bastante tóxicas, Escorpio. ¿Vale? Así que, fíjate lo que te ha dicho antes de una tirada que te he hecho, te decía, para que tú seas feliz, quizás es conveniente que te des cuenta de que no estás en el lugar adecuado. ¿Vale? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novio. Va. Hay complicaciones, hay idas y venidas en la relación, Escorpio, mucho cuidado con esto porque dicen las cartas que todas estas idas y venidas que vosotros estáis teniendo, son altibajos bastante considerables, pues pueden cansar a uno de los dos. Así que en este caso, estoy viendo que creéis que esto no puede afectar, sí puede afectar. Escorpio. Sí puede. A ver, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. Va a llegar un momento, Escorpio, en que la manipulación, la manipulación como la queráis llamar, como muchos de vosotros no lo consideraréis manipulación, vuestra o de otra persona, dice, se va a terminar. O sea, que si la manipulación de alguien ha estado afectando a vuestra relación, pues ten en cuenta, Escorpio, que eso va a acabar. Pero yo voy a ser franca en lo que estoy viendo, Escorpio, ¿vale? Y yo lo que estoy viendo aquí entre vosotros es una separación momentánea. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Y para qué te voy a adornar lo que yo estoy viendo? Que evidentemente no todos vais a estar en esta situación, ¿bien? Pero esto es lo que va a pasar y aquí es una carta. ¿Y por qué momentánea? Porque es un tiempo que vosotros vais a dar, Escorpio. Es un tiempo. Entonces, si esto pasa, Escorpio, tienes que tener en cuenta que esto que va a pasar no es definitivo. ¿Bien? No es definitivo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. Igual es un tiempo, y para muchos de vosotros es un periodo de tiempo corto. Si hay una ruptura entre vosotros, Escorpio, yo no quiero que penséis que esto es definitivo, ¿vale? Yo también quiero que sepas, Escorpio, que dentro de este tiempo que vosotros veis, tiene que ver mucho aparte de todas esas idas y venidas, también tiene que ver mucho alguien familiar, la gente o la familia, o yo pienso que sí. Sí, alguien familiar que influye o que habla o algo por el estilo, ¿vale, Escorpio? Entonces aquí digamos que se va a juntar un poquito todo, Pero como te he dicho que igual
Si es que da igual que os separéis. A ver, que esto va a ser una separación de coña, realmente lo voy a decir, ¿eh? Escorpio. Pero que esto va a valer para marcar, digamos, antes y después en la relación, por supuesto que sí. Esto va a valer para eso, Escorpio. Entonces, quizás que sea necesario en algunos de los casos, Escorpio, que esto suceda. ¿Bien? Porque a veces nos excedemos en el tema de la confianza que tenemos en nosotros mismos, en la relación, y no nos damos cuenta, Escorpio, de ciertos errores que cometemos, de ciertos actos que cometemos. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Escorpio. En esa vuelta será una vuelta positiva, así lo dicen las cartas, una vuelta en la que se da algo que estabais esperando bastante, algo que se estaba esperando con ansiedad. Pero también te tengo que decir una cosa, Escorpio. En ese tiempo, me da igual que sean 2 días, 1 día, es que me da lo mismo. Yo quiero que tú sepas que tanto tu pasado como el pasado de tu pareja va a estar al acecho, ¿vale? Pero bueno, Escorpio, como te he dicho, esto es totalmente momentáneo lo que va a pasar, ¿vale? Esto es que yo lo interpreto, como lo he visto, que va a pasar como un choque en tu vida para que reaccione. O para que reaccione tu pareja, para que reaccionéis ante un proyecto. ¿Bien? Entonces esa vuelta es positiva. ¿Eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos. Escorpio y tu mensaje especial del amor te dice: Escorpio, es momento de dejar a un lado todo lo que te nubla la vista, todo lo que no alcanzas a ver, déjalo, ya lo sabrás, o ya lo verás, Escorpio. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Dolores de cabeza, Escorpio, podríais, muchos de vosotros, tener, y muchos de vosotros que no lo habéis tenido, tener algún foco de migraña o algo por el estilo, ¿eh? Prestad la atención a eso. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje general. Ay, iba a estornudar, perdón. Escorpio y tu mensaje general. Mi queridísimo Escorpio, ¿qué es lo que tú quieres de cara a futuro? Lo que tú quieres estará a tu alcance, ¿sí? Estará a tu alcance, siempre y cuando tú tomes las decisiones correctas. Escorpio, el número, fíjate, te voy a dar el 88 esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Escorpio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Que te mando un besito fuerte, Escorpio, y nos vemos en el próximo video.